mis curiosos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Ahora he preparado una lista para ti con las 10 peores picaduras que un humano puede experimentar. Desde la picadura de un escorpión conocido como el acechador de la muerte, hasta la picadura de la temida araña Atrax robustus, que puede acabar con tu vida en solo 15 minutos. Así que se escucha doloroso esto, ¿verdad? Solo que antes de empezar con el tema, tengo una pequeña pregunta para ti. En mi video anterior, el de los 10 lugares locos visitados por youtubers, te conté sobre un sitio muy loco donde Luisito Comunica se quedó a dormir para grabar un video para su canal. ¿Por casualidad te acuerdas dónde fue? Si viste mi video anterior, seguramente ya sabes la respuesta. Y si no, pues ya la regaste. Para hacerlo más divertido, acá te voy a dejar estas 4 opciones en tu pantalla. Elige la opción que tú creas correcta y escríbela acá abajo en los comentarios en este momento. Al final del video, yo te voy a decir dónde durmió durante uno de sus videos y vamos a ver si acertaste con tu respuesta. ¿Te parece? Ahora sí, ponte cómodo y que lo disfrutes, compañero. Soy el Curioso En. ¿Y tú? ¿Qué tan curioso eres? Avispa de mar. La avispa de mar o medusa de caja es una especie de medusa que habita en las aguas costeras australianas. Es considerada como la criatura más peligrosa, venenosa y letal del mundo. Padre bendito, qué barbaridad. Tiene cerca de 70 tentáculos, cada uno de ellos está equipado con un veneno letal que puede aniquilarte en pocos minutos. La picadura de la medusa de caja es extremadamente dolorosa y la zona afectada arde muchísimo, como si te estuvieras quemando vivo. Los síntomas por su picadura varían, desde un intenso dolor en todo el cuerpo, ritmo cardíaco acelerado, enrojecimiento en la zona afectada y en los peores casos, la muerte por una embolia cardíaca. Cuando el veneno entra al torrente sanguíneo solo tienes 3 minutos de vida, así que lo siento por ti. En los últimos 100 años, al menos 80 personas han muerto por la picadura de la avispa de mar. Un solo ejemplar de esta medusa tiene suficiente veneno como para matar a 60 humanos adultos. Lo peor de todo es que su color translúcido hace difícil notar su presencia hasta que ya es demasiado tarde. Sentir el piquetazo de la avispa de mar es uno de los peores dolores que un humano puede experimentar. Ciempiés gigante del Amazonas. La Scolopendra gigantea o ciempiés gigante del Amazonas es una especie que vive en zonas bajas de Venezuela, Colombia y algunos lugares del Caribe. Su picadura es realmente dolorosa, así que ni se te ocurra tocarla. Este ciempiés es carnívoro. Se alimenta de tarántulas, lagartijas, ratones, murciélagos e incluso gatos. Maldita basura. Está bien, no come gatos, estaba exagerando un poco. Pero sí son carnívoros y comen animales más grandes que ellos. Es la especie de mayor tamaño del género Scolopendra. Pueden sobrepasar los 30 centímetros de largo. Inoculan su veneno con esas tenazas que tienen al frente y que utilizan para atacar a sus presas o para defenderse cuando se sienten en peligro. No suelen atacar a los humanos, pero si están de mal humor, no dudes que van a utilizarlas. Una picadura de estas duele más que un grano en el trasero. Causa inflamación severa, escalofríos, fiebre y debilidad. Su veneno ataca el sistema cardiovascular, respiratorio, muscular y nervioso de las personas, y el dolor es muy punzante. Por fortuna para nosotros, su picadura no es mortal, pero sí te va a poner a chillar. Eso tenlo por seguro. Bueno, lo de que no es mortal podríamos colocarlo entre comillas. Se sabe de un niño que falleció por la picadura de ese animal en Venezuela, así que al menos una víctima registrada la tiene. En fin, su picadura es uno de los peores dolores que puedes sentir. Conus geographus. Existen más de 500 especies de caracoles cono y una de ellas, el Conus geographus, es el más peligroso de todos y su picadura duele demasiado. Estos caracoles marinos viven en aguas tropicales y suelen encontrarse en los arrecifes de coral. Sus víctimas principales son los buzos, que suelen tomarlo en sus manos porque los ven bonitos sin imaginarse lo peligrosos que son. Grave error, Timmy, suelta esa maldita cosa. El caracol cono tiene un arpón afilado que puede penetrar los guantes o el traje de buceo. Cuando el veneno entra en contacto con el torrente sanguíneo, tienes pocos minutos para buscar ayuda. Se sabe de al menos 30 personas fallecidas por culpa de su picadura, y lo peor del asunto es que no existe un antídoto para su veneno. La picadura del Conus geographus no solo puede ser mortal, también es muy dolorosa. Hinchazón en la zona afectada, entumecimiento, hormigueo y dolor extremo son algunos de los síntomas. Al Conus geographus también se le conoce como el caracol cigarrillo, porque existe la creencia de que a la víctima solo le queda tiempo de fumarse un cigarrillo antes de petatearse. Sí, lo digo muy en serio. La picadura del Conus geographus es una de las peores que un humano puede aguantar. Escorpión palestino amarillo. El escorpión palestino amarillo, también conocido como acechador de la muerte, es una especie de escorpión que vive en las zonas desérticas del norte de África y Oriente Medio. Miden entre 9 y 11 centímetros, son de color amarillo como estás viendo y tienen una cola delgada equipada con un potente veneno. No lo toques. Su veneno es una mezcla desagradable de neurotoxinas, incluidas la clorotoxina, cariptotoxina, esilatoxina y 3 tipos de agitoxinas. Todas ellas atacan el sistema nervioso de la víctima y provocan un dolor insoportable. Es cierto que su picadura no causa la muerte, ya solo eso faltaba. Pero los niños, personas con problemas cardíacas y ancianos tienen un riesgo mayor de que la cosa se ponga fea si les pican. La mayoría de las picaduras resultan en anafilaxia, una reacción alérgica que afecta a todo el organismo acompañada de un dolor horrible. Estos escorpiones suelen ocultarse en sitios de difícil acceso. A veces ni siquiera te percatas de su presencia hasta que sientes un piquetazo. No le llaman acechador de la muerte por nada. Su picadura es uno de los peores dolores que existen.
Pulpo de anillos azules. Se trata de un molusco cefalópodo del orden de los octópodos. Existen 4 especies de pulpos de anillos azules y cada una de ellas es mortal para los humanos. Viven en el Océano Pacífico, desde Japón hasta Australia, donde se alimentan de camarones y cangrejos. Son bastante pequeños, miden entre 4 y 6 centímetros, y su rasgo más notorio son esos anillos azules que te alertan de que esta cosa no es amigable. Curiosamente, su picadura no es dolorosa. Te das cuenta de que te ha picado pasados unos minutos, cuando tienes dificultad para respirar o cuando te mueres. El pulpo de anillos azules suele ser dócil con los humanos, no le teme a nuestra presencia y hasta parece que le agradamos. Eso es un gran problema. Muchas personas ignorantes los han sostenido en sus manos, atraídos por su coloración tan peculiar, sin imaginarse que están sosteniendo la muerte. Un pulpo de estos tiene suficiente veneno para aniquilar a 26 humanos adultos en cuestión de minutos. Tengo hambre. Vení, sácate ese pulpo de la boca, por Dios. Estos animales están cargados con una poderosa toxina conocida como tetrodotoxina. En la lista de los animales más venenosos del mundo, ellos ocupan el 4º puesto. La picadura del pulpo de anillos azules, el Señor te salve si esa cosa te toca. Rana dorada. Phyllobates terribilis o rana dardo dorada es el animal más venenoso del mundo. Es cierto que estos animales no pican como los demás de esa lista, pero su veneno es letal y te pondrá a rezarle a Diosito. Así que decidí incluirlo en la lista. Una sola rana tiene suficiente veneno para matar a 10,000 ratones o entre 10 y 20 humanos. Su nombre, rana dardo dorada, viene de los indígenas en Verá, de Colombia, que usaron su veneno durante siglos para untar la punta de los dardos que disparaban con sus cerbatanas cada vez que iban de caza. Básicamente frotaban la rana con los dardos. Esas criaturas viven en una pequeña área de la selva tropical de la costa del Pacífico de Colombia. Hay de diferentes colores: amarillo, naranja y verde pálido. Todas son venenosas e inmortales, no importa el color, no lo toques. La piel de estas ranas está cubierta de un alcaloide venenoso conocido como batracotoxina, que hace que el sistema nervioso de la víctima deje de transmitir impulsos, provocando la muerte por una parálisis de los músculos respiratorios. Todo el proceso, desde que el veneno entra en el torrente sanguíneo hasta que te aniquila, es muy doloroso. Entrar en contacto con estas ranas es uno de los peores sufrimientos que un humano puede experimentar. Gusano de la muerte. La taturana oblicua, también llamada gusano de la muerte, es una especie de oruga que tiene pelos urticantes muy venenosos. Han sido vistas en gran parte de Sudamérica, Argentina, Colombia y Venezuela como países principales. Su picadura produce reacciones muy dolorosas que no le deseo a nadie. A los pocos minutos comienza un malestar semejante al que produce una comida que te ha caído mal, acompañada de un dolor de cabeza. A las 8 horas aparecen moretones dolorosos en diferentes partes de tu cuerpo. A las 76 horas de la picadura comienzan los cuadros hemorrágicos. Sangras por el trasero técnicamente. Si la hemorragia no es tratada a tiempo, produce la muerte. El único antídoto a la picadura del gusano de la muerte lo producen en Brasil, así que si estás lejos, ya puedes ir despidiéndote. No es casualidad su nombre, gusano de la muerte. Se sabe que al menos 6 personas han perdido la vida luego de ser picadas por este demonio con pelos. Si vas de visita a alguna zona boscosa de Sudamérica, probablemente veas a una taturana oblicua. No la toques, su picadura es una de las cosas más horribles que te pueden pasar. Araña de embudo australiana. Atrax robustus, también conocida como araña de Sydney con tela de embudo, es una araña de la familia de los hexatélidos que habitan en un radio de 100 kilómetros en Sydney, Australia. Se trata de una de las arañas más mortales del mundo, con una de las picaduras más dolorosas que existen. No son las arañas más grandes ni las más aterradoras si nos basamos en su aspecto. Apenas miden 5 centímetros, pero tienen colmillos grandes que van a utilizar si las molestas. Para fortuna de nosotros, solo viven en Sydney, Australia. Su veneno tiene un gran número de toxinas diferentes que pueden provocar la muerte de un humano en tan solo 15 minutos. Desde que te pica hasta que te vas de este mundo, sientes un terrible dolor que te hará dar vueltas en el piso. Náuseas, vómitos, sudoración excesiva y dificultad para respirar son otros de los síntomas. La muerte usualmente llega por la presión al interior de tu cráneo a causa de un edema cerebral. Se han registrado 13 muertes en Australia por la picadura de la Atrax robustus. Su picadura es uno de los peores castigos de la madre naturaleza. Dragón azul. El dragón azul, o Glaucus atlanticus para los cuates, es una criatura marina con una picadura realmente dolorosa. Los síntomas son variados: náuseas, dolor intenso o vómitos son algunos de ellos. Estos dragones de mar son una especie de babosa que es muy conocida por su forma hermosa y única. Parecen sacados de otro planeta. Miden cerca de 3 centímetros, son bastante pequeños y se les puede encontrar en prácticamente todos los océanos del mundo. Pero si alguna vez llegas a ver a uno de estos en persona, huye de ahí tan rápido como puedas. Aunque pueden ser hermosos para la vista, son increíblemente peligrosos y no van a dudar en picarte si los molestas. Su alimentación se basa en comer otros animales venenosos. Una de sus comidas favoritas son los nematocitos de la carabela portuguesa, que es otro animal marino venenoso. Cuando un animal tiene una dieta venenosa, este también se vuelve venenoso. Ese es el caso del Glaucus atlanticus. Su color azul intenso te da una clara señal de que no debes tocarlo. La picadura de este dragón marino es quizá una de las más dolorosas que puedes experimentar.
Malokinji. Malokinji, o la medusa asesino de reyes, es una especie de medusa irukandji que tiene una de las picaduras más dolorosas del reino animal. Apenas miden 3 centímetros, son diminutas en comparación con otras medusas y no son más grandes que la uña del pulgar humano. Es completamente transparente, lo que dificulta su detección. Ni siquiera te percatas de su presencia aunque esté frente a tus narices. Pero a pesar de su diminuto tamaño, tiene un veneno muy potente que puede causar el síndrome de irukandji. Este síndrome tiene varios síntomas: dolor intenso en la zona de la picadura, vómitos y aumento rápido de la presión arterial. En el año 2002, un hombre de nombre Robert King fue picado por esta medusa y a las pocas horas murió por hipertensión y hemorragia intracraneal. Eso te da una idea de lo terrible que es su picadura a pesar de ser tan pequeña. Esas criaturas viven en las playas de Queensland, en Australia. Los incidentes con ellas son frecuentes por su tamaño y su apariencia traslúcida. Las tragedias suceden de un momento a otro sin que te lo esperes. La picadura del asesino de reyes, o medusa Malokinji, es una de las peores que un humano puede experimentar. Y eso es todo por hoy. Estuvo genial este video, ¿verdad? Pues si te gustó tanto como a mí, deberías dejar un pulgar arriba en este momento, porque eso me ayuda muchísimo a saber si de verdad lo disfrutaste. Si quieres ver otro video sobre animales y picaduras extremas, ya sabes qué hacer. La respuesta a la pregunta al inicio del video es la opción C, un panteón. Para un video del año 2019, Luisillo se quedó a dormir en el Panteón de la Ciudad de México, que es el panteón más grande de Latinoamérica. Así como Luisito, otros youtubers han visitado lugares muy locos para grabar un video para su canal, desde zonas prohibidas de Chernobyl hasta barrios peligrosos en Latinoamérica. Si quieres ver un video con 10 lugares locos visitados por youtubers, acá arriba te voy a dejar un enlace para que vayas directito a verlo en este momento. Y como siempre te digo al final, antes de que te vayas, no olvides compartir este video con todos tus amigos para que la familia de Curiosos siga creciendo. Y sígueme en redes sociales para que aprendas nuevas curiosidades todos los días. Ahora mira otro de mis tops dando clic a una de esas bonitas ventanitas que ves en tu pantalla ahorita. Y que el show continúe. Te veo en el siguiente. Adiós.